Acto segundo. Una Navidad para recordar. Capítulo 17. Intervención divina. En los años que seguirían a la Navidad de 2507, la gente haría muchas preguntas. Como quién se había atrevido a atacar el Palacio Imperial en primer lugar, y qué les había sucedido a estos terroristas. Estas eran las preguntas más comunes, pero también había otras preguntas. Como cómo diablos un fantasma con una calificación SI de no más de 3 había podido abrir una puerta que había sido diseñada para resistir un ataque de nivel 12. La gente haría esas preguntas y muchas más. Como, por ejemplo, lo conveniente que había salido todo para el emperador y sus amigos más cercanos. Casi como si alguien los hubiera vigilado todo el tiempo. Quizás era injusto que la gente nunca se diera cuenta de lo que había hecho Sarah Kerrigan esa noche. La recordarían por muchas cosas, pero no por salvar el día. Por otra parte, a Sarah no le habría importado menos lo que la gente pensara de ella. Con una pequeña excepción. Hacer lo correcto no se trata de deberle nada a nadie. Jim le había dicho. Bueno, siempre había sido un caso perdido. ¿Dejaría alguna vez de preocuparse por los demás? Probablemente no. Estaba arraigado en su mismo ADN. James Raynor tenía que ayudar a la gente, era simplemente su naturaleza. Ella le había permitido irse. Ella le había permitido pelear. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo había agarrado y llevado a otro lugar? ¿Fue porque ella respetaba sus elecciones? ¿O era porque todavía le molestaba la idea de pelear las peleas de otras personas? Todos sus poderes y habilidades no le decían qué pensar o cómo reaccionar. Y entonces, decidió hacer nada. Por supuesto, esa no era realmente la verdad. No permitiría que Jim se llenara de balas. Y así, ella lo había vigilado de cerca. Ella lo había observado desde lejos, había sido testigo de cómo ese espectro había intentado matarlo. La llegada del fantasma había sido inesperada, pero sus poderes eran patéticos en comparación con esos espectros. Su psiónica era apenas un susurro en medio de un huracán. Sarah había decidido no usar sus poderes para intervenir. Ella no había venido aquí a pelear. Ella no había venido aquí para revelar su existencia al mundo. Solo complicaría las cosas más allá del bien y del mal. Sin embargo, incluso entonces, la paciencia de Sarah tenía un límite. Y fuera lo que había sucedido antes dentro de la muralla del palacio, no permitiría que estos bastardos mataran al único hombre que todavía significaba algo para ella. Quizás esto sonó un poco melodramático, pero en este momento la gente dentro de este palacio vivía o muere porque ella lo permitió. Oh, estos espectros pensaban que eran los mejores de la clase, pero ni siquiera ellos habían podido encontrarla hasta que uno de ellos trató de sondear su mente. Sus sentidos y su experiencia le dijeron que esta batalla ya había terminado. Sin embargo, eso no significaba que estos bastardos no pudieran causar mucho daño. Y seamos honestos. Sin ella, Jim estaba indefenso. Frío, susurró el hombre en su regazo y la trajeron de regreso al aquí y ahora. Sarah miró hacia abajo y frunció el ceño. La vida había abandonado casi por completo su cuerpo. Su piel estaba fría, su rostro pálido y un sudor frío cubría su frente. La sangre seguía saliendo de su herida, incluso con Sarah presionando sus manos sobre ella. Ella podría haber salvado a ese hombre, pero ¿por qué debería hacerlo? Él no significaba nada para ella. Ella solo había aceptado quedarse con él porque Jim le había pedido que lo hiciera. Tengo frío, Brent intentó decir de nuevo. Sarah lo miró a la cara y se dio cuenta de que lo había visto tantas veces antes. Ver morir a un hombre no era nada nuevo para ella. Podía sentir su dolor y su miedo. No quería morir, eso estaba claro. Y aunque Sarah no estaba dispuesta a salvarle la vida, lo mínimo que podía hacer era tranquilizarlo. Ella puso una en sus manos en su frente y se inclinó hacia adelante. Está bien. Todo estará bien. Ella le mintió. Era una pobre mentira, e incluso en su estado actual, se dio cuenta de eso. Sus ojos vagaron de izquierda a derecha y tuvo que tragar saliva. Los cadáveres seguían por todos lados, y la representación de la muerte no fue precisamente útil para tranquilizarlo. Sus ojos vislumbraron a una mujer que yacía junto a ellos. Su rostro estaba dirigido a ellos. Podía ver sus ojos muy abiertos y la expresión de puro terror. El momento de su muerte había congelado esa expresión en su rostro. Conocía a esta mujer. Ella era una gran celebridad. Había sido una gran celebridad. La realización comenzó a deslizarse por su cuerpo. Esto fue. Moriría ahora y no quedaba ninguna esperanza. Lágrimas calientes comenzaron a fluir por su rostro mientras perdía el control de su emoción. Su cuerpo le dolía tanto y así era como iba a caer. No había nada glorioso en esta muerte.
Joseph Brent no fue un héroe. Para él, personas como Jim Raynor eran héroes. Era solo un tipo que se había unido al ejército porque significaba un trabajo seguro y un sueldo regular. Sarah sintió cómo su mente comenzaba a inquietarse. Y como dijo, lo mínimo que podía hacer era facilitar su, transición. SHHH, todo está bien. Le dijo y le rozó con su mano cálida la frente fría y sudorosa. Sin embargo, estaba demasiado asustado para simplemente escuchar sus palabras. Así que, en cambio, decidió sumergirse en su mente y encontrar algo que lo ayudara a calmarse. Era complicado porque incluso con todos sus poderes no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Quizás si desatara todos sus poderes podría vigilar tanto a Jim como a Brent al mismo tiempo, pero ahora mismo no podía hacer eso. No sin mostrar a todos quién, o qué, era realmente. Y ella no quería hacer eso. Quería permanecer oculta. Se acercó a Jim y pudo sentir que estaba a salvo, al menos ahora. Estaba hablando con el fantasma que lo había salvado a él y a los otros guardias. No quería perder el control sobre Jim, pero podía dedicar un minuto a Brent. Todo lo que tenía que hacer era encontrar algo dentro de su mente que lo ayudara, que le quitara el miedo. Y entonces volvió su atención al joven y cerró los ojos. GHHHNNN, siseó cuando sintió que algo entró en su mente. A pesar de que no era un fantasma y literalmente no tenía habilidades psiónicas, sintió una cantidad considerable de incomodidad. Sarah se dio cuenta de que tenía que tener cuidado. Las mentes humanas eran tan frágiles, tan frágiles. Bajó el tono de sus poderes hasta que Brent dejó de retorcerse. Suspiró y miró a Sarah. No pudo entender lo que estaba pasando, pero sintió cómo sus mentes se conectaban. Sin embargo, no era lo mismo que su conexión con Jim, no iba en ambos sentidos. Este fue un viaje de ida para Sarah, y cuando entró en su mente, vio los sueños, temores, esperanzas y planes de Joseph Brent. Los mismos planes que pronto llegarían a su fin. La mayor parte eran los sueños inútiles de un joven que todavía no había dejado atrás sus días de adolescencia. Los sueños de convertirse en un héroe o en un hombre rico algún día eran probablemente lo más normal del mundo. Encuentra una chica, cálmate, relájate y tómatelo con calma. Ya sabes, las cosas habituales. Había tenido una novia, hace muchos años. Su primer amor, Tiffany. Nunca había tenido novia después de eso. Fue sorprendentemente ágil. Era alguien que nunca abusaría de otra persona. Tenía buen corazón. Un corazón que estaba a punto de dejar de latir. Quizás Sarah debería convertirse en Tiffany. Podía ver a la joven en la memoria de Brent. Convertirse en Tiffany como se había convertido en Hannah Shepard. Decirle que lo sentía y que quería que él la perdonara. Sintió cierta resistencia cuando buscó más información sobre Tiffany, pero no tenía tiempo para esto. Jim todavía estaba ahí fuera, necesitaba concentrarse en él en lugar de en Brent. Usó la menor cantidad de fuerza que pudo y finalmente vio la razón por la que Brent y Tiffany habían. Eso fue duro. Seriamente. Ella y todo el equipo de fútbol. Oh querido. Quizás no Tiffany. De acuerdo, cambio de planes. Sarah negó con la cabeza y trató de encontrar algo más, algo que ayudara a Brent a calmarse. Buscó algún recuerdo feliz. Su graduación de la academia. Había estado en el hospital porque su apéndice se había vuelto nuclear. Trabajando para Matt. Estaba orgulloso de ello, pero en realidad no lo hacía feliz. Ella solo necesitaba un recuerdo feliz y luego simplemente atraparía su mente en un bucle sin fin. De esa manera, experimentaría este momento feliz una y otra vez hasta que finalmente se desvaneciera. Encontró el recuerdo feliz más reciente. Se sentía cálido y sabía que significaba mucho para él. Atravesó las nubes de dolor y miedo, y cuando lo vio, sus ojos se abrieron con sorpresa. Saludos. Mi nombre es Carax. ¿Quieres estrechar mi mano? No soy una gran dama serpiente. Perdona mi pregunta, pero ¿sufres de daño cerebral extenso? Esos son datos que recogiste de los traseros de las personas. Podrías poner tus huevos dentro de mí en cualquier momento. Isa y Carax. Ese fue su precioso recuerdo más reciente. Parecía completamente ridículo, pero cuando vio esos recuerdos dentro de la mente de Brent, todo lo que sintió fue la alegría de un hombre que se había convertido en un niño pequeño nuevamente. ¿Se había dado cuenta siquiera de que no había sido una alucinación? Realmente no. Incluso ahora, la parte lógica de su mente le decía a su moribundo cerebro que no había sido más que una alucinación inducida por drogas.
Y aunque su mente sabía eso, su corazón todavía esperaba que estaba equivocado, que realmente había sido real y que tanto Carax como Isa habían hablado con él. ¿Pero por qué? La respuesta fue tan estúpidamente simple que Sarah temió que su propio cerebro se derritiera. Hombre, hubiera sido increíble si esos tipos fueran reales. Su mente le susurró. Fue entonces cuando Sarah se dio cuenta de que tenía que darse prisa. Jim todavía estaba ahí fuera y ya no podía perder el tiempo con este hombre. Significaba que Sarah tenía que darse prisa. No le permitiría enfrentarse solo a los peligros que se avecinaban. E incluso si tuviera un fantasma a su lado, solo habría un fantasma al que se le debería permitir cubrir su espalda. En cuanto a Brent. Desde que había disfrutado ese momento con Isa y Carax. Isa. Ella susurró. Sí, mi reina. Respondió su consejero de confianza. Ella estaba cerca, pero permaneció oculta. Hazme un favor. Ocúpate de este hombre por mí. Le prometí a Jim que cuidaría de él. No había ni desprecio ni alegría en los pensamientos de Isa cuando respondió. Como desees, mi reina. ¿Pero qué pasa con los otros humanos? Ella se preguntó. Sarah levantó la cabeza y se dio cuenta de lo que quería decir Isa. Todavía había muchos guardias alrededor, los que no se habían unido a Jim en su pequeña expedición de locura. Sarah ni siquiera desperdició un solo pensamiento. Ella solo reunió una pequeña fracción de su fuerza y la soltó con un arrebato repentino. Los guardias que la rodeaban comenzaron a gemir. Algunos cruzaron los ojos, otros empezaron a gorjear. Luego todos cayeron al suelo cuando ella simplemente apagó los interruptores. No estaban muertos y ni siquiera sufrirían efectos secundarios. Probablemente. Listo. Puedes salir ahora. De una vez, mi reina. Isa luego dijo cuando emergió de una sombra cercana a Sarah. Después del pequeño desastre de Sarah en Ayur, Isa había decidido permanecer cerca de su reina y, sorprendentemente, Sarah estaba de acuerdo con eso. Brent, que tenía los ojos cerrados, no notó nada de esto, estaba demasiado ocupado muriendo. Sarah miró a Isa y asintió. Cuida de él por mí, ¿quieres? Solo, hazle compañía. Le dijo a Isa, quien bajó la mirada. Como desees, mi reina. Cuando Sarah se puso de pie, el dolor recorrió todo el cuerpo de Brent. Apretó los dientes y un largo y doloroso gemido de agonía salió de su garganta. Sarah volvió a ponerse de pie y simplemente se dio la vuelta. No tenía que decir nada más, Isa sabía lo que se suponía que debía hacer. Detrás de Sarah, la enorme Exert con forma de serpiente se deslizó hasta la posición correcta y puso las manos sobre la herida de Brent. Apretó los dientes de dolor y tuvo que luchar contra las ganas de gritar. Sin embargo, al mismo tiempo, simplemente le faltaba la fuerza para hacer eso. No te preocupes, Isa. Esto no tomará mucho tiempo. Sarah dijo mientras se dirigía hacia la puerta por la que Jim había salido del salón de baile. Podía sentir cómo él y los hombres que lo seguían estaban en movimiento nuevamente. Eso significaba que tenía que darse prisa. Mientras atravesaba la puerta, comenzó a enfocar su mente en todo lo que estaba justo frente a ella. Ella todavía estaba usando solo una fracción de sus poderes, solo lo suficiente para no encontrarse con otra desagradable sorpresa. Sus balas no podrían lastimarla de todos modos. Mientras caminaba por el pasillo, el vestido cobrizo que cubría su piel desnuda continuaba moviéndose y moviéndose, casi como si tuviera voluntad propia y quisiera mantener a salvo a su amo. Si alguien le hubiera preguntado de qué estaba hecho este vestido, habría respondido polvo de estrellas. Lo curioso de eso fue el hecho de que era real. Polvo de estrellas. Quizás fue un poco melodramático, quizás esta no era la ropa que debías llevar a un tiroteo. Sin embargo, en este momento fue Sarah quien definió las reglas. Y cuando se fue, estaba empeñada en poner fin a este extraño espectáculo de mierda de una vez por todas. Isa no cuestionó la sabiduría de su reina. Tal vez debería, pero era demasiado leal para siquiera considerar este pensamiento. Además, se sentía bien ver a la reina así, lista para pelear. Isa no tenía dudas de que la reina de espadas todavía estaba dentro de la mente de Sarah Kerrigan, y aunque nunca diría esos pensamientos en voz alta, Isa estaba feliz por eso. GHHH, el hombre debajo de ella gimió. Ella miró hacia abajo y frunció el ceño. Ella conocía a este hombre, lo había conocido antes, en ese barco terrestre que su reina y ella habían visitado antes. El extraño, el que no le había mostrado ningún miedo. Isa lo miró a la cara y estudió sus rasgos. Su rostro estaba cubierto de sudor y su expresión era de dolor. Era difícil de decir ya que en realidad no era de las expresiones faciales. Ella solo poseía dos expresiones diferentes: desinteresado y distante.
Aún así, mientras miraba el rostro del moribundo, se preguntó cómo se sentiría. No morir, sino ser humano. Isa era consciente del hecho de que la plantilla que la reina de espadas había usado para crearla había sido Terran. Pero incluso si la esencia hubiera sido la de una mujer humana, y algunos huesos, algo de carne y algo de sangre, Isa se consideraba a sí misma por definición Zerg. Solo que ella no era Zerg, al menos ya no. Era difícil describir en qué se había convertido. Ya no era parte del enjambre, y aunque ese solo pensamiento la habría asustado en el pasado, finalmente había hecho las paces con ese hecho. Primal Zerg no tenía conexión con el enjambre, pero ella tampoco era uno de ellos. Ella era como su reina, algo más. Sin embargo, su reina había regresado aquí por culpa de un humano, este macho terrestre llamado Jim Raynor. ¿Su majestad anhelaba volver a ser humana? Este pensamiento desconcertaba a Isa, porque Sara había obtenido el poder de los dioses. ¿Por qué debería querer volver a la existencia de un simple humano? Especialmente si pudiera convertirse en la poderosa y magnífica reina de espadas una vez más. Perdida en sus pensamientos, Isa no se dio cuenta de cómo el hombre debajo de ella comenzó a gemir. Su piel ya se había vuelto fantasmalmente pálida. Pero todavía había una chispa de vida en su interior. Sintió algo cálido, el calor de la piel de Isa. O caparazón, para ser más precisos. Sus párpados empezaron a agitarse y trató de recuperar algo de concentración. Tan frío, logró susurrar y cuando finalmente abrió los ojos, buscó a alguien. ¿Almirante? Señor Raynor. ¿Alguien? Murmuró. Tenía miedo, eso era brutalmente obvio. Me temo que estas personas no están cerca, Capitán Brent. Dijo Isa con un tono serio en su voz. Oh, fue lo único que Brent logró decir. Su moribundo cerebro tardó unos momentos en darse cuenta de quién acababa de hablar con él. Cuando sus ojos se encontraron, una sonrisa apareció en su rostro. Oye, Isa. ¿Cómo va la vida? Susurró de nuevo. Estaba algo sorprendida de que recordara su nombre. Y que le hablaba como si no estuviera asustado en absoluto. ¿No me tienes miedo? Ella quiere saber. Pero Brent, que todavía pensaba que se trataba de una alucinación, se echó a reír. ¿Por qué debería? Traté de verte de nuevo. Tú y Carax. Incluso bebí demasiado alcohol. Supongo que necesito perder toneladas de sangre para poder verte de nuevo. Es usted una criatura extraña, Capitán Brent. Isa luego simplemente declaró. Tu especie suele reaccionar de manera diferente cuando se encuentra con uno de los míos. Eso es solo porque, sé que, no me lastimarás. Le explicó a ella. ¿Es eso así? Preguntó Isa con un tono algo sorprendido en su voz. Levantó la mano y algunas garras afiladas emergieron de la punta de sus dedos. Estas garras eran lo suficientemente fuertes como para cortar acero. ¿Y qué te hace pensar que no te haré daño? Ella exigió saber. La sonrisa en el rostro de Brent se volvió estúpida cuando escuchó eso. Porque eres mi amigo. Se las arregló para decir. Los ojos de Isa se abrieron con sorpresa e inclinó la cabeza hacia un lado. Amigo. Ella se preguntó. Había oído hablar del concepto de amistad, pero no tenía idea de lo que realmente significaba. ¿Qué quieres decir con eso? Ella quiere saber. Tú y Carax. Brent luego le dijo. Son mis compañeros de bebida favoritos. Bueno, son mis únicos compañeros de bebida, así que todavía no lo había descubierto. Quizás fue para mejor. Isa. Luego preguntó de repente. ¿Sí? Respondió el consejero de la reina. Tengo miedo. Brent susurró. ¿Temor? Ese no era un concepto con el que Isa estuviera familiarizado. Su vida había estado dedicada a la gloria del enjambre, y ahora debía servir a su reina, cualquiera que fuera la forma o el nombre que estuviera usando actualmente. Pero miedo a la muerte. Si su existencia llegara a su fin ahora, no sentiría rabia ni vergüenza. Porque no tenía metas más altas en la vida que servir. Pero los humanos. Sabía que eran diferentes, que tenían miedo de las cosas que eran más poderosas que ellos y de las cosas que no tenían ningún sentido para él. ¿Le tienes miedo a la muerte? Isa preguntó de nuevo para estar seguro. Brent soltó un grito ahogado por el dolor antes de cerrar los ojos. Sí, logró decir. ¿Cómo lo están haciendo los Zerg? ¿Enfrentar el miedo a la muerte? Para los Zerg, la muerte es irrelevante. Isa respondió con sinceridad. Cada Zerg es simplemente una célula que es parte del organismo que es el enjambre. Una célula muere, otra toma su lugar. Todos son Zerg, conectados por una mente compartida. Suena bien. Entonces, una vez que mueras, regresas al enjambre.
En realidad, Isa dijo entonces con infinita tristeza en su corazón. Ya no soy Zerg. Brent, que se estaba quedando sin sangre, comenzó a perder el control de la realidad. En lo que a él respectaba, la alucinación llamada Isa se había convertido en realidad. Eso es algo inconveniente. Susurró y se echó a reír, solo para ser destrozado por el dolor. Gimió y trató de calmarse, pero el dolor simplemente no se detuvo. Levantó la mano por instinto e intentó agarrar algo, como un hombre ahogándose. ¿Alguien? ¿Alguien, ahí fuera? Isa miró su mano y frunció el ceño. Los humanos no compartían el mismo vínculo psiónico que tenía Zerg. En cambio, se basaron en formas físicas de contacto. Isa miró fijamente la mano durante algún tiempo antes de que finalmente levantara la suya. Sus garras afiladas como navajas se retrajeron y simplemente agarró las de él. Eran aproximadamente del mismo tamaño. A pesar de que el cuerpo de Brent comenzó a fallarle, aún podía sentir su cálida mano en la suya. Abrió los ojos y la miró. ¿Qué hacen los Zerg, si están asustados? Preguntó. Los Zerg no tienen miedo. Isa respondió con sinceridad. ¿Y si están solos? Los Zerg nunca están solos. Estas respuestas hicieron que Brent se riera entre dientes. Debajo de él, el flujo constante de sangre comenzó a disminuir. Para una alucinación, eres un conversador horrible, dijo con voz débil. Ella lo miró a la cara y pudo ver todo ese dolor. Había visto muchos Terran muertos, pero nunca así. Nunca con sus propios ojos. Solo había presenciado su muerte a través de los ojos de los señores supremos u otros Zerg. Los Zerg nunca están solos. Luego declaró. Todos escuchan la canción del enjambre. Está en todas partes al mismo tiempo. Es el sonido de la vida. El sonido de batallas pasadas y victorias futuras. Suena, sediento de sangre, susurró Brent. También lo son los Zerg. Incluso entonces, desearía poder escucharlo, apuesto a que sería, trippy. Si lo deseas, te lo puedo cantar. Entonces se ofreció Isa. Ella no tenía una razón real para hacer esto, entonces, ¿por qué se lo ofreció a él en primer lugar? Quizás para mostrarle durante sus últimos momentos lo maravillosos que eran realmente los Zerg. Cualquiera sea la razón, Brent estaba demasiado perdido para darse cuenta de lo que ella le dijo. Todo lo que logró entender fue cantar. Eso, sería, bueno, murmuró. Isa le puso la mano en la frente y cerró los ojos cuando empezó a cantar su canción. La misma canción que usó para calmar a su reina. No era lo mismo que la canción del enjambre, pero Sara le había dicho que era hermosa en sí misma. Y recordó a Isa de su tiempo con el enjambre. Cantarla la hacía feliz. Para Brent, era solo la prueba final de que se trataba de una alucinación. De repente, su mente se llenó de colores, pensamientos, visiones y sonidos que nunca antes había experimentado. Vio el mundo como ningún hombre lo había visto jamás. Sería una mentira decir que entendió algo de esto. La mente singular de un humano no podía entender la grandeza de la mente colectiva del enjambre, a pesar de que la canción de Isa era solo una pálida comparación con eso. Pero se sintió maravilloso y cuando el dolor finalmente comenzó a desvanecerse, una sonrisa exhausta apareció en su rostro. Sus párpados se cansaron y cuando los cerró por última vez, el miedo casi se había ido. Mientras Sara caminaba por los pasillos del palacio, parecía algo desplazada. Como dije, en este momento estaba muy vestida en exceso. Sin embargo, a pesar de que vestía el atuendo equivocado para este tipo de ocasión, se movía con la gracia de un fantasma experimentado. Era algo nostálgico y no exento de ironía. Las otras dos únicas veces que había estado en Coral habían sido para matar a alguien llamado Mengsk. La primera vez fue como un fiel fantasma confederado, enviado para asesinar al difunto senador Angus Mengsk y su familia. Nunca había oído hablar de Angus Mengsk antes de ese día, e incluso más tarde no le había importado el nombre del objetivo. Solo había sido eso, un objetivo. Solo había comenzado a preocuparse cuando su hijo Arcturus Mengsk la adquirió y la convirtió en su espada más afilada. Había matado a Angus Mengsk, a su esposa y a su pequeña hija, y más tarde había matado a su hijo dentro de los muros de su propio palacio. Ella era consciente de la ironía, pero trató de alejar lo más posible esta vocecita molesta en la parte posterior de su cabeza. Ahora estaba de vuelta otra vez, haciendo lo que había hecho antes. Matando gente. Y había un Mengsk alrededor. Aunque no estaba aquí por Valerian, se dio cuenta de que a la historia parecía gustarle burlarse de ella. Cada vez que venía a Coral, un Mengsk moriría. No le importaba nada Valerian, aunque tenía que admitir que no era Arcturus Mengsk. Bueno, al menos esperaba que no resultara como su padre.
Teniendo en cuenta el hecho de que el bueno de Arcturus la había jugado como la reina de todos los tontos durante años, era prueba suficiente de que ella no era una persona de personas. Entra en el juego, chica. Se dijo a sí misma. Se movía con la gracia de una mujer que había sido entrenada en las artes de matar y sigilo durante años. Ella usó solo una fracción de sus poderes para asegurarse de que no hubiera sorpresas desagradables en su camino hacia Jim y que no le pasara nada. Ella tomó el mismo camino que él, y cuando dio la vuelta a la esquina, ni siquiera se inmutó cuando los dos cuerpos mutilados de los atacantes muertos aparecieron a la vista. Esos eran los hombres que había matado el espectro masculino. Había visto su parte justa de sangre y violencia y tampoco era aprensiva. Cuando pasó junto a los cuerpos, se detuvo y miró uno de esos cuerpos. Todavía tenía un SMG cubierto de sangre en sus manos. Una idea se formó dentro de la mente de Sarah. Ella todavía quería mantener un perfil bajo entonces, ¿qué mejor manera de jugar el juego según sus reglas? Solo que ella engañaría todo el camino. Sarah se inclinó y agarró uno de los SMGs cubiertos de sangre. De repente, miles de viejos recuerdos pasaron por su mente. Momentos en los que había agarrado un arma y se preparaba para una misión. Esto no fue diferente. Era solo otra misión. No, eso no era del todo cierto. Fue una misión de su propia elección. Ni siquiera tuvo que pensar en eso. Su subconsciencia hizo la mayor parte del trabajo por ella. El vestido que cubría su cuerpo comenzó a moverse y cambiar. Se volvió gris y comenzó a cubrir todo su cuerpo. Después de unos segundos, estaba usando su viejo traje de fantasma de nuevo, incluido un par de gafas que cubrían su rostro. De repente, ya no era Sarah Kerrigan. Ahora ella era Ghost NR. 24 de nuevo, el mejor asesino que jamás había producido el proyecto fantasma de la antigua Confederación. Y quizás había llegado el momento de mostrarles a estos llamados espectros cómo era un verdadero fantasma. Metió una bala en la recámara y sacó un trozo de cerebro del mecanismo de disparo que lo estaba bloqueando. Ella lo cortó y no le importó que alguna vez hubiera sido parte de un ser humano vivo y que respiraba. Como mínimo, la gente podría cortarle un poco de escoria. Esta vez no era ella la responsable de esta carnicería. Unos momentos después pasó junto a los cuerpos de los espectros muertos. Solo que no estaban muertos, al menos no ambos. Sin embargo, el hombre estaba bastante muerto. Ambos brazos y una de sus rodillas habían sido aplastados, lo mismo podría decirse de la garganta. Varias rasgaduras también le habían perforado los pulmones. El fantasma que había hecho esto se había desempeñado admirablemente y, como ex fantasma, reconoció a un compañero artista de la muerte cuando vio uno. En cuanto a la mujer. Debería haberlo sabido mejor antes de meter la nariz en el cerebro de otras personas. Sarah dijo y se detuvo justo enfrente del cadáver que aún respiraba. Sí, todavía había un latido. Sin embargo, eso fue prácticamente todo. Ya no había mente dentro de esa cabeza. No había sido la intención de Sarah, solo había reaccionado y alejado al intruso. Sin embargo, mientras miraba a los espectros, se dio cuenta de algo más. La mente de la mujer se había ido, pero los recuerdos permanecían. Sarah sabía sobre el proyecto Shadowblade. Sabía que el dominio había intentado crear fantasmas de próxima generación. Algunos de estos tipos habían ayudado a Jim durante su lucha contra Menksky, bueno, contra ella. Sin embargo, Sarah nunca había sido considerada un sujeto de prueba para el proyecto Shadowblade. Había sido solo en sus primeras etapas cuando se había ausentado sin permiso. Y además, sin embargo, los espectros que habían ayudado a Jim habían sido ex-fantasmas o al menos habían estado afiliados al proyecto Shadowblade. Los recuerdos de esta mujer, sin embargo. Parece que ni siquiera sabías lo que estabas haciendo, pequeña. Luego dijo y miró a la mujer que estaba acostada frente a sus pies. Sarah se arrodilló y estudió el rostro de la otra mujer. Ella era joven y apenas una adulta. Sus rasgos asiáticos eran absolutamente normales. No era ni hermosa ni fea. Y cuando Sarah miró a través de los recuerdos, finalmente se dio cuenta de la verdadera diferencia entre los fantasmas y estos espectros. Te sacaron de la cuneta. Te drogaron. Y te dijeron que eras especial. Pero nunca creíste eso, ¿verdad? Solo querías encontrar un lugar al que pudieras llamar hogar. Sacudió la cabeza y se dio cuenta de que no eran el mismo tipo de espectros que habían ayudado a Jim. Nunca tuviste la oportunidad, pequeña. Luego extendió la mano y cerró los ojos aún abiertos de la mujer espectre. Mejor suerte en la próxima vida. Sarah que acaba de decir y se levantó de nuevo.
Ella siguió adelante y se concentró en la situación que tenía entre manos. Jim estaba cerca, muy cerca. Podía sentir su presencia a solo un par de docenas de metros de distancia. Podía sentir su ira y su determinación. También podía sentir su dolor. No un dolor emocional, aunque él también tenía mucho, sino físico. ¿Una costilla rota? ¿O no? Ese espectro. Había herido a Jim y ella ni siquiera lo había notado. Una semidiosa que era. De repente sintió cómo el miedo comenzaba a apoderarse de su corazón. No había prestado atención ni por un maldito segundo y ahora Jim estaba herido. Apretó los dientes y la fría determinación comenzó a reemplazar la vergüenza y el miedo. Ella le había fallado a tanta gente antes, no le fallaría a Jim hoy. El SMG en su mano se sintió sorprendentemente bien, como andar en bicicleta. Se gruñó a sí misma. Tuvo que darse prisa y atravesar los pasillos del palacio cuando. Es nuevo Folsom todo otra vez. La voz de Jim la alcanzó. No estaba dentro de su cabeza, era su voz real. Se apretó contra uno de los muchos pilares y cerró los ojos. 3 guardias, un fantasma y Jim. No estaban inmovilizados, pero tampoco podían avanzar. El enemigo. 2 soldados. Había un tercero, una mujer. Pero ella se dirigía en la otra dirección. Y estaban los espectros, aunque ninguno de ellos era ya una amenaza. Uno de ellos, una mujer, se alejaba arrastrándose de la batalla. Tenemos que flanquearlos. Dijo el fantasma con un tono tranquilo en su voz. Si nos separamos, nos abrumarán. Jim gritó antes de comenzar a disparar a ciegas a la vuelta de la esquina. La respuesta llegó de inmediato en forma de una salva que golpeó la pared detrás de ellos. ¡Santo infierno! Entonces Jim ladró y volvió la cabeza. No tenemos ninguna posibilidad contra este tipo de potencia de fuego. Respondió el fantasma, y tenía razón en eso. Claramente, Jim se daría cuenta de eso y se retiraría para. Tenemos que quedarnos. No vi mucha munición en ellos, tal vez se estén quedando sin balas. Jim respondió. Cuando Sarah escuchó eso, golpeó su cabeza contra el pilar. Sí, eso sonó como un plan que se le ocurriría a Jim. ¿Esperar a que se les acabe el jugo? ¿En serio? Se susurró a sí misma, pero fue entonces cuando escuchó su propia voz en el fondo de su mente de nuevo. Siempre estuvo orgulloso de sus planes y nunca entendió por qué a la gente nunca le agradaron. Cuando Sarah escuchó eso, gimió por dentro. Porque un tonto nunca se da cuenta de que es un tonto. Ella susurró. En su frustración, extendió la mano con sus sentidos y, por un breve momento, su mente tocó la de Jim. Cuando escuchó su voz, creyó que era solo otra alucinación. Funcionó antes, ¿no? Jim se dijo a sí mismo, sin darse cuenta de que la voz dentro de su cabeza en realidad estaba a solo un par de docenas de metros de su posición. En realidad, no fue así, Jim. Sarah respondió en un susurro y abrió los ojos. Acéptalo, estás perdido sin mí. Ella declaró. Podía sentir el dolor y la tristeza de Jim. Créeme, darling, le vendería mi alma al diablo para tenerte a mi lado de nuevo. Durante todo el tiempo, los guardias y Smith observaron a Jim mientras hablaba consigo mismo. O al menos eso les parecía. Incluso Smith no pudo darse cuenta de lo que estaba pasando. Esa es la diferencia entre un nivel 3 y un nivel 11, o nivel 12 posterior, Ghost. Eso no impidió que los guardias dudaran de su decisión de unirse a Jim para perseguir a los atacantes. Oh, eso es genial. Dijo un guardia. Ahora sé por qué el plan de este tipo parecía tan sospechoso. Lo ha perdido por completo. Sin embargo, a Jim no le importaba nada de esto. Y tampoco Sarah. Sacudió la cabeza y apretó el agarre del SMG. El fantasma tenía razón en una cosa. Para hacer frente a la situación, alguien tenía que flanquear a estos bastardos. Sarah respiró hondo y tomó una decisión. El sentimiento de nostalgia era demasiado fuerte para dejarlo ir. Podría haber acabado con estos tipos en un instante. Pero en vez, hagámoslo. Se susurró a sí misma y se fue furiosa en la otra dirección. Era rápida como el viento y atravesaba los pasillos con una velocidad que solo un fantasma podía alcanzar. El SMG se sentía bien en sus manos y su cuerpo físico recordaba esos viejos tiempos. La emoción de la caza, la adrenalina corriendo por sus venas, la sensación de éxito al lograr su objetivo. En este momento ella no era Sarah Kerrigan. En este momento ella no era la reina de espadas. En este momento, ella no era la heredera de la herencia de los Xel'Naga. En este momento ella era Ghost NR. 24601. Y ella estaba ansiosa por la sangre. ¿La misión? Infíltrate en el Palacio Imperial sin que te atrapen.
Logrado. Localizar el objetivo principal, el ex luchador por la libertad James Eugene Raynor. Hecho. Mantener vivo el objetivo principal a toda costa. Trabajo en progreso. Irrumpió en una esquina y luego en otra. Ella era un tornado mortal, y todos los que se interpusieran en su camino serían aniquilados. Llegó al otro lado del pasillo con los enemigos adentro en cuestión de segundos, y cuando lo hizo, pudo ver la oscura figura de una mujer espectro alejándose arrastrándose. Sal de mí, mi cabeza, demasiado, demasiado. La mujer logró hacer gárgaras. En unos segundos, Sarah examinó su mente y la mujer comenzó a gritar de terror de nuevo. Ella era un espectro, pero diferente al resto. Obviamente, ya que ella todavía estaba viva. Sin embargo, no fue solo eso. Los otros espectros habían carecido de su disciplina mental. Era la razón por la que todavía estaba viva. Pero eso podría cambiarse en un instante. Cuando Sarah se precipitó hacia la mujer, el espectro volvió la cabeza hacia el fantasma. Quizás su mente ya estaba demasiado lejos, pero cuando levantó la mano, Sarah pudo sentir cómo el espectro trató de usar su psiónica para volarle la cabeza. Para Sarah, ni siquiera fue un cosquilleo. No tengo tiempo para ti. Gruñó y levantó la mano a cambio. Fantasma contra espectro, solo había espacio para uno de ellos. Realmente no podía decir por qué, pero detestaba a estos espectros desde el fondo de su corazón. Sin embargo, no tuvo tiempo para lidiar con este. Entonces, cuando la líder femenina de los espectros desató su psiónica, todo lo que hizo Sarah fue apartarla. La película, sin embargo, hizo que el cuerpo de la mujer fuera pateado por el pasillo como si no fuera más que una muñequita. Sarah escuchó los crujidos de huesos, pero no importó. La mujer estaba acabada, probablemente moriría de todos modos. Y sus poderes no eran una amenaza para Sarah Kerrigan. Sin embargo, las balas de los otros atacantes eran una amenaza para Jim, y cuando finalmente llegó al cruce, levantó el SMG y miró a la vuelta de la esquina. Los dos hombres todavía estaban haciendo todo lo posible para mantener a raya a Jim y sus hombres. Y en este momento no estaba claro quién saldría victorioso. Era hora de darle una ventaja sobre sus oponentes. Fantasma NR. 24601 no pensó cuando levantó su SMG, solo reaccionó. Incluso después de todo lo que le había pasado, su cuerpo aún recordaba lo que se suponía que debía hacer. No necesitaba los poderes que había obtenido de los Xel'Naga. Ni siquiera necesitaba dar rienda suelta a los Zerg dentro de ella. No, el fantasma fue más que suficiente. Apuntó y apretó el gatillo. El SMG no era un arma muy ruidosa. Ahora que lo pensó, no reconoció al modelo. Se parecía a un modelo que ella conocía. Probablemente era un modelo más nuevo, algo que se había creado después de que ella se convirtiera en Zerg. ¿Importó? Probablemente no. El SMG funcionó según el mismo principio que todos los demás modelos. Y cuando Sarah apretó el gatillo, el arma emitió un sonido extraño. Realmente no sonaba como un rifle de asalto. Era más un silbido o un suspiro. Mientras disparaba las balas a los enemigos, se aseguró de no golpear a Jim al otro lado del pasillo. Ella era una excelente tiradora y... ¡Wow! Jim gritó de sorpresa al otro lado del pasillo cuando parte de la bala de Sarah golpeó la pared a escasos centímetros de su cabeza. Volvió a cubrirse y maldijo como un marinero. Los ojos de Sarah se abrieron con sorpresa y terror debajo de sus gafas fantasma. Por un segundo no entendió lo que había sucedido. Pero, ella había apuntado a esos atacantes. Entonces, ¿por qué casi le había pegado a Jim? Finalmente decidiste volver. Gritó el líder de los enemigos. Aún estaba de espaldas a Sarah, por lo que no podía ver al fantasma apuntándole con un arma. Todo lo que había visto eran balas que venían de atrás y obligaban a Jim y sus hombres a ponerse a cubierto. Ven aquí y dales el infierno, niña. Sin embargo, no había regresado. En cambio, Sarah miró el arma en sus manos. Ese maldito SMG era inestable como el infierno. Había utilizado todo tipo de armas, pero acababa de asumir que sería un instrumento de precisión. Solo que no lo fue. Fue cuando finalmente se tomó el tiempo para darse cuenta de que esta pistola era un pedazo de basura. Patético. Casi había matado a Jim porque había perdido la concentración. Desapareció detrás de la esquina, apretó la espalda contra la pared y cerró los ojos antes de apretar los dientes. ¿Qué había estado pensando? Fantasma NR. 24601. Ella ya no era esa persona, esa herramienta. No desde que Arcturus la había liberado, solo para convertirla en su propio activo privado.
Se maldijo a sí misma y pudo sentir cómo las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Sarah agarró la capucha que le cubría la cara y se la quitó. Su cabello rojo se desparramó y ya no pudo luchar contra sus propios sentimientos. Ella no había venido aquí por nada de esto. Entonces, ¿por qué? Se había prometido a sí misma que no repetiría el mismo error que había cometido con Ayur. Ella no quería pelear más. Entonces, ¿por qué diablos trató de hacer eso? Detrás de ella, los soldados enemigos comenzaron a gritar de rabia. Dee. Llega aquí. Pero Dee no estaba allí. En cambio, tanto Jim como Smith parecieron ver una oportunidad. Están distraídos. Jim ladró. Tenemos que sacarlos a fumar. Sarah podía sentir cómo Jim estaba dispuesto a hacer todo lo posible. Cada fibra de su cuerpo le decía que debería huir, agarrar a Isa y simplemente ir a otro lugar. Vuelve con Char. Sí, sería una buena idea. Sagara no estaría muy feliz por eso, pero podrían resolver eso. Ella podría convertirse en la consejera de Sagara, ¿verdad? Algo como eso. O aventúrate a Serus y date un agradable y largo baño en la piscina de desove primordial. Sarah se desplomó y ya no pudo controlar sus sentimientos. Lágrimas calientes de oro corrieron por su rostro y se dio cuenta de todo lo absurdo de esta situación. Ella había cometido el mismo error una y otra vez. Ir a algún lugar sin tener ni idea de lo que realmente debería hacer. Eso es lo que había sucedido en Ulnar. Ese es lo que había sucedido en Saalok. Eso es lo que había sucedido en el Hyperion. Y ahora estaba sucediendo de nuevo. Pero lo peor. Casi había herido a Jim. Ella no debería haber venido aquí. Todo lo que hizo fue causarle dolor, tanto mental como físicamente. No había podido evitar que el espectro lo lastimara. Y ahora casi le atraviesa la cabeza con una bala. ¿Había alguna otra prueba que necesitara de que era una amenaza para él? Solo porque no quería liberar sus poderes, solo porque quería permanecer oculta. Ella quería cosas y otros tenían que pagar el precio por eso. El resto de la batalla fue borrosa. Sarah realmente no prestó atención a lo que estaba sucediendo. Sin embargo, parecía que Jim no estaba tan indefenso sin ella después de todo. Utilizó la pequeña ventana de oportunidad e hizo lo que había hecho tantas veces antes. Ser el héroe estúpido que estaba destinado a ser. Cúbreme, amigos, voy a entrar. Jim ladró y corrió a la vuelta de la esquina. Levantó su arma y abrió fuego. Los guardias hicieron lo que les dijeron y también abrieron fuego. El pasillo era estrecho y cada bala podía golpear a Jim en la espalda. Pero tener fe en los muchachos que luchan a tu lado era la parte más fundamental del trabajo. Además, no le tenían miedo a las balas. Había recibido más de una bala por otra persona. El último había sido el que su viejo amigo Tichus le había disparado a Sarah, solo para que Jim atrapara el proyectil con su hombro blindado. Cuando Sarah recordó ese día, cerró los ojos y se acercó las piernas al pecho. Esto era completamente patético, había una batalla que tenía que librarse. Pero ahora mismo todas las viejas heridas empezaron a abrirse de nuevo. Jim no sabía nada de esto. En este momento estaba demasiado ocupado para que no lo mataran. Desafortunadamente, lo estaba haciendo muy mal. Los soldados enemigos, que habían sido confundidos por los disparos de Sarah, se dieron la vuelta y miraron en su dirección. Todavía creían que su traicionero camarada finalmente había regresado. Pero no había nadie allí. No podían ver a la mujer llorando acurrucada a la vuelta de la esquina. Smith, este es tuyo. Jim ladró y señaló al hombre más cercano a ellos. Smith se lanzó hacia adelante y alcanzó al desconcertado soldado en fracciones de segundo. El guardaespaldas de Jim saltó sobre él y golpeó su rodilla contra el pecho del soldado. El enemigo fue arrojado contra un pilar, y solo su armadura evitó que el ataque de Smith le aplastara el pecho. Todavía fue un ataque increíblemente poderoso y el soldado gimió de dolor cuando el aire fue expulsado de sus pulmones. Smith era más pequeño y no pesaba tanto, pero eso no importaba. Levantó el puño y lo estrelló contra la garganta del otro hombre. Jim no tenía idea de si Smith ya había matado a su oponente, estaba demasiado ocupado corriendo hacia el otro terrorista. El hombre estaba a punto de volver su atención hacia Jim. Ya estaba demasiado cerca para detenerse y apuntar, así que Jim decidió hacerlo a la antigua. ¡Ey, amigo! Él gritó. El atacante desconcertado miró a Jim en el momento en que arrojó su cuerpo contra él. Tiró al hombre al suelo y levantó el puño, solo para golpearlo en la cara del otro hombre. El golpe fue bueno y justo en el dinero. Sin embargo, incluso entonces se sintió como si Jim acabara de estrellar su puño contra un bloque de concreto. ¿De qué estaba hecha la barbilla de ese tipo?
Detrás de él, Smith estaba lidiando con el otro hombre, así que en este momento tenían a los atacantes inmovilizados. Jim echó el brazo hacia atrás y estaba a punto de golpear la cara del enemigo una vez más cuando, de repente, el puño de su oponente se disparó hacia arriba y golpeó un lado de su propia cabeza. Las estrellas estallaron frente a los ojos de Jim y el dolor atravesó toda su cabeza. El puñetazo lo pilló desprevenido y perdió el equilibrio. Quienquiera que fuera ese bastardo, decidió no caer fácilmente. Jim pudo ver la expresión del hombre por el rabillo del ojo. Fue uno de rabia y odio ilimitados. Había visto esta expresión muchas veces. Era el tipo de expresión que significaba que las palabras se desperdiciaban. Solo había una forma de acabar con él. Uno de ellos tuvo que morir. El oponente de Smith también resultó ser bastante complicado y mucho más resistente que ese matón de espectro, por lo que Jim tuvo que lidiar con este tipo él mismo. Te voy a desgarrar. El hombre gritó y agarró a Jim por los hombros antes de levantarse del suelo. Jim, todavía aturdido por el golpe en la cabeza, no pudo contraatacar. Cuando lo hizo, ya era demasiado tarde y ambos rodaban por el suelo. Se dio cuenta de cómo la pistola que tenía en la mano había sido pateada. Trató de defenderse, realmente lo hizo. Pero ese tipo pesaba al menos 25 kilos más y estaba mucho mejor que él. Y había un límite para la fuerza menguante de Jim. Por primera vez se dio cuenta de que no podía enfrentarse cara a cara con un oponente. El soldado logró tomar la delantera. De repente, Jim estaba tendido en el suelo y su oponente estaba encima de él. Aquí, tenga algunos de estos. Rugió el atacante cuando golpeó con el puño. Jim apenas pudo reaccionar. Se las arregló para cubrirse la cara con el brazo cuando el puñetazo los golpeó. Gritó de dolor e intentó patear al chico entre las piernas, pero el otro era simplemente demasiado fuerte. Sentía como si su brazo izquierdo estuviera a punto de caerse, pero ahora mismo era lo único entre su rostro y el puño del enemigo. Vete al infierno. El hombre gritaba con cada golpe y todo lo que Jim podía hacer era bloquear cada golpe con sus brazos. Y cada golpe se sentía como si sus brazos estuvieran a punto de romperse. ¡Au, Smith! Jim logró gritar pidiendo ayuda, pero parecía que su guardaespaldas también había subestimado a su oponente. Smith y su oponente quedaron atrapados en el combate de lucha más brutal de todos los tiempos cuando el compañero de baile de Jim levantó el puño una vez más y atravesó la defensa de Jim. El mundo de Jim estalló de dolor, y por un segundo pensó que le habían arrancado la mandíbula del cráneo. La sangre le llenó la boca y, por un momento, estuvo demasiado aturdido para hacer algo. Fue entonces cuando otro puñetazo lo golpeó en la cara. Algo le cortó la mejilla y cuando miró hacia arriba, pudo ver el puño de su enemigo. Había sangre en él, su propia sangre. Y había algo más. Casi parecía un extraño reloj de pulsera. Solo que no era un reloj de pulsera. Incluso mientras le sacaban la mierda de vida, Jim se dio cuenta de que había visto esa cosa antes, durante su tiempo en el Combine, cuando conoció a un grupo de soldados extraños que se llamaban a sí mismos sappers. Ese pensamiento, por supuesto, se interrumpió cuando el siguiente puñetazo lo golpeó en la cara. Sentiría eso por la mañana. Pero solo si sobrevivía. Y ahora mismo no se veía así. ¿Pensaste que caería sin luchar? ¿Pensaste que podrías salirte con la tuya con nosotros? Muere, maldito fascista. El atacante gritó como si hubiera perdido toda razón. Bueno, tal vez esa fuera realmente la verdad. El siguiente puñetazo golpeó la cabeza de Jim contra el suelo y todo empezó a tornarse borroso. Sabía que el siguiente golpe en la cabeza podría resultar fatal, pero le faltaba la fuerza para oponer resistencia. Su cabeza cayó hacia atrás en el suelo, y luego sintió el sabor metálico de su propia sangre en su lengua. Bueno, esto es todo. Entonces se dio cuenta. Fue un final mejor que sucumbir a su mala salud. Quién sabía, tal vez él y Smith les habían dado a los guardias el tiempo suficiente para garantizar la seguridad de Valerian. Y Matt estaba bien, así que esto no fue tan malo como podría ser. Excepto por Brent. Bueno, tal vez el niño sobreviviera. Pase lo que pase, Jim sabía que él no sería parte de eso. Cerró los ojos y esperó el último golpe para apagar sus luces para siempre. Seguro que había recorrido un largo camino y en realidad solo había un arrepentimiento en su mente en este momento. Lo siento, Sarah, logró susurrar y una sonrisa apareció en su rostro. ¿Morir con una sonrisa en su rostro? Ellos recordarían eso. A la vuelta de la esquina, Sarah pudo escuchar esa voz de nuevo, la que la había estado molestando desde Ulnar. Necesita tu ayuda. Ahora. Su cabeza se echó hacia atrás y el miedo comenzó a apoderarse de su corazón.
No, no ahora. Así no. Por un breve momento, toda su inseguridad e inestabilidad se desvanecieron. Solo había una cosa que tenía que hacer. Había venido aquí para despedirse de Jim, no para verlo morir. Agarró el SMG y se puso de pie. Como una máquina, dio la vuelta a la esquina, levantó el arma con una sola mano, cambió a disparo único y apretó el gatillo. Al infierno con I, el oponente de Jim logró gritar antes de que la bala llegara a su cabeza. Su muerte no fue tan desordenada como la de los que habían sido víctimas de los espectros, pero tampoco estuvo muy lejos de eso. Su puño todavía levantado sobre su cabeza, o lo que quedaba de ella, el soldado enemigo se retorció una vez más antes de simplemente caer sobre Jim. Todo lo que el ex luchador por la libertad pudo hacer fue gemir cuando el peso del cuerpo presionó su costilla rota. Bueno, al menos la cabeza había fallado a Jim, así que no estaba cubierto de sangre y cerebro, y eso tenía que contar para algo, ¿verdad? Derecha. Jim dio unos jadeos dolorosos y sintió como todos los músculos del interior de su cuerpo ardían. Maldita sea, ¿cuándo se había convertido en un anciano? Abrió los ojos y cuando lo hizo, pudo ver una figura oscura de pie justo sobre él. Smith, que tenía algo de sangre en la mejilla, agarró el cadáver del soldado y lo apartó de Jim, quien respiró hondo y comenzó a toser. Maldita sea, sentiría eso por la mañana. Cuando Smith le ofreció una mano, Jim consideró por un segundo quedarse quieto y tomar una siesta. Pero podría dormir una vez que hubiera terminado con esta vida. Y todavía le quedaba un trabajo por hacer. Tenía que asegurarse de que Junior todavía estuviera vivo. Así que agarró la mano de Smith y permitió que su guardaespaldas lo ayudara a ponerse de pie. Cada hueso de su cuerpo le dolía, y sus músculos le decían que se quedara quieto. Se estaba volviendo demasiado viejo para esta mierda. Por cierto, buen tiro. Jim luego dijo y miró el cuerpo del atacante caído. Pero eso fue un error porque cuando vio el daño, tuvo que cerrar los ojos. Simplemente había algunas cosas a las que nunca se acostumbraría, como ver el interior vacío de una calavera. Smith no parecía aprensivo por toda la carnicería que lo rodeaba, pero incluso entonces frunció el ceño cuando miró a Jim. No fui yo quien disparó esa ronda. Oh, bueno, en ese caso, respondió Jim y volvió la cabeza hacia los guardias que aún estaban escondidos en la esquina. Buen tiro. No fuimos nosotros. Respondió un guardia. Bueno, quienquiera que haya disparado contra ese bastardo. Gracias. Jim murmuró para sí mismo. De repente hubo un momento de silencio dentro de su mente. Se sentía como si alguien quisiera decir algo, pero le faltaba el coraje para hacerlo. A la vuelta de la otra esquina, Sarah había regresado lidiando con su propio colapso mental privado. Ella bajó su arma y desapareció de la vista. Lo había vuelto a hacer. Ella había matado a alguien. Quizás parecía algo estúpido considerando el hecho de que Sarah Kerrigan había matado a tanta gente en el pasado, pero ¿no era esto solo otra prueba de lo que Artanis le había dicho? ¿Que ella era la portadora de la muerte? Que no importa lo que hiciera, siempre terminaría de la misma manera. Con sangre en el suelo, con sangre en sus manos. Jim, por otro lado, gimió y presionó su mano sobre su costilla rota. Como dijo, sentiría eso por la mañana. Desafortunadamente, la noche aún no había terminado. Miró a Smith e hizo una mueca. Parece que también tuviste algunos problemas con tu chico. Entonces Jim dijo. Ambos miraron al otro soldado, el que había tratado Smith. No había gota de sangre visible y el cuerpo del hombre parecía estar en buena forma. Excepto por el hecho de que su cabeza tenía un ángulo natural en comparación con el resto de su cuerpo. Un cuello roto haría eso. Demostró ser un desafío, pero ese problema ya se ha solucionado. Smith acaba de decir. Jim miró el cuello roto del enemigo y levantó las cejas. Esa es una forma de verlo. Respondió antes de mirar a los otros guardias. Oye, puedes salir ahora. La batalla ha terminado. ¿Estás seguro? Ellos preguntaron. Él y Smith intercambiaron miradas, pero decidió no volverlo personal. Sí, muy seguro. Ven aquí. No gracias. Estamos bien aquí. Haz lo tuyo, nosotros te cubrimos. Fue la única respuesta que obtuvo. ¿Tanta fe en nuestras habilidades, Smith? Vamos, vamos. Jim gimió y se dejó caer sobre la pesada y reforzada puerta de seguridad. Miró hacia abajo y pudo ver su pistola. Se inclinó hacia adelante y comenzó a maldecir como un marinero cuando todo su cuerpo gritó en protesta. Aún se las arregló para agarrar el arma y cuando se enderezó, solo quería volver a su cama y cubrirse la cabeza con la manta. Pero aún quedaba un trabajo por hacer. Se volvió hacia la pesada puerta y miró hacia arriba. Entonces, ¿sabes cómo abrir esta cosa?
Luego quiso saber. Smith, que se acercó, también miró hacia arriba. Lamentablemente no. Smith respondió. ¿No puedes, no sé, abrirlo usando tu psiónica? Ya te lo dije. Yo era solo un operativo de nivel 3. Apenas puedo sentir la presencia de otras personas, y mucho menos desatar una tormenta dentro de un vaso de agua. Abrir esta puerta no es posible, al menos para mí. No era lo que Jim quería escuchar. Sin embargo, ¿puedes sentir la presencia de otras personas? Jim quiso saber y miró a su guardaespaldas. Si están cerca, sí. Smith respondió. Jim se acercó a la puerta y puso la mano sobre el frío acero. ¿Puedes comprobar si el emperador está del otro lado? Si todavía está vivo. Jim ni siquiera quería pensar en la posibilidad de que Valerian estuviera muerta. Y ciertamente tampoco quería explicárselo a Matt. No más muertos. Si fuera tan fácil. La voz de Sarah susurró en el fondo de su mente. Mientras no nos rindamos, todo es posible, cariño. Dijo, pero la alucinación no respondió a eso. Aún así, algo fue diferente esta vez. Se sentía como si la voz no hubiera estado solo dentro de su mente, sino como si también la hubiera escuchado con sus oídos. Frunció el ceño y miró hacia el otro extremo del pasillo. ¿Había todavía alguien ahí fuera? Se dio la vuelta y estaba a punto de caminar hacia la posición de Sarah cuando Smith presionó su mano contra la puerta y cerró los ojos. ¿Puedo sentir algo, alguien? Smith luego dijo. Eso es muy útil, Smith. Vamos, haz tus cosas de fantasma. Dime que tu jefe todavía está vivo y coleando. Jim ladró y apretó los dientes cuando un repentino destello de dolor recorrió su pecho. Esa maldita costilla. Si hubiera otra pelea, no podría hacer todo lo posible. Hombre, realmente comenzó a sentir su edad. Ah, y todos esos años de abuso de alcohol. En realidad, el almirante Horner es mi oficial superior. El emperador es solo, trató de explicar Smith, pero Jim no estaba de humor para eso. No estoy de humor para eso, Smith. Básicamente repitió sus pensamientos internos. Haz tus cosas. Smith miró a Jim y finalmente suspiró. No tenía sentido hablar con el hombre, por lo que su guardaespaldas simplemente decidió hacer lo que le dijeron. Se quitó las gafas de sol y sus ojos azules se fijaron en la puerta que tenía delante. Presionó su mano contra ella una vez más y cerró los ojos. Sus poderes eran bastante limitados en comparación con otros fantasmas. Ni siquiera podía acercarse como Sarah u otros fantasmas poderosos. Todo lo que podía hacer era abrir su mente y permitir que la presencia de otras personas tocara su mente. Esconderse de sus sentidos fue fácil para Sarah. Por otro lado, sus poderes limitados eran la razón por la que todavía estaba vivo. Los espectros muertos fueron la, notan, prueba viviente de eso. Siento a la gente. Más de una. Pero eso es todo lo que puedo decir con certeza. Eso no es mucho. Vamos, Smith. Dame algo con lo que pueda trabajar. Tenemos que entrar y hacer algo. Smith quería responder algo, pero en cambio, trató de concentrarse en las personas del otro lado. Sí, podía sentirlos. Y podía sentir que había más de uno. Sin embargo, eso fue todo lo que pudo sentir. Quizás si lograba encontrar un pequeño espacio, podrían usar para comunicarse con la gente del otro lado. Sarah lo miró desde lejos. Podía sentir la frustración de Smith y el dolor y el agotamiento de Jim. Esos dos eran como dos monos tratando de empujar un bloque redondo a través de un agujero de forma angular. Sarah podía sentirlo todo, pero le faltaba la voluntad de doblar la esquina y enfrentarse a Jim de una vez por todas. Artanis tenía razón, no era más que una portadora de la muerte. Ella podría haber evitado que todo esto sucediera, pero no lo había hecho. Ahora la gente estaba muerta. ¿Qué debería hacer a continuación? ¿Huir? Fue lo más razonable que se podía hacer. No podía enfrentarse a Jim. No aquí, no ahora, ya no. Él no entendería por qué ella no había intervenido. Por qué ya no quería verse arrastrada a sus pequeños conflictos. Maldita sea. Tenemos que entrar. Smith, no hay nada que puedas hacer. Jim quería saberlo, pero Smith era simplemente demasiado débil. Sarah podía sentir la desesperación de Jim. Quizás era hora de irse para siempre. Sin embargo, no estaba segura de eso. Cuando Jim estrelló su mano contra la pesada puerta, su frustración hizo que ella hiciera una mueca de malestar. No ahora, no así. Cuídate, Valerian, o Matt me va a matar. Se susurró a sí mismo. Ahora mismo, atravesar esa puerta era lo único en la mente de Jim. Se parecía mucho a él. Tenía mucho dolor. No era solo su costilla, sino también su cara.
Se veía como el infierno y su ojo izquierdo comenzaba a hincharse. Jim parecía como si acabara de perder a la madrina de todas las peleas. Pero todavía estaba de pie, y se mantendría de pie hasta que estuviera muerto o hubiera terminado el trabajo. Tal vez pueda concentrarme en el mecanismo de apertura, murmuró Smith para sí mismo, pero sus poderes eran demasiado débiles para lograr algo. Sarah, por otro lado, podría hacer algo. No quería ver sufrir a Jim y sabía que no se detendría hasta lograr su objetivo. Así que levantó la mano y cortó con el dedo. La puerta frente a Jim y Smith de repente comenzó a abollarse. Hubo un fuerte bang. Y el sonido del metal rasgado resonó por el pasillo. Smith. ¿Qué hiciste? Jim gritó cuando la puerta justo enfrente de ellos se cerró de golpe y arrancó de su marco. La puerta pesaba al menos 50 toneladas, pero para Sarah, no era más que una fina hoja de papel. Cuando se estrelló contra el suelo, se aseguró de que no aplastara a nadie debajo de él. Luego bajó la mano y se dio la vuelta. Ella terminó aquí. Jim, por otro lado, parpadeó sorprendido y conmocionado. Miró a Smith, que parecía igualmente sorprendido. ¿No puedes hacer eso, eh? Nivel 3, ¿eh? Jim se burló del fantasma. Smith lo miró y negó con la cabeza. Señor, ese no fui yo. Pero Jim simplemente negó con la cabeza cuando escuchó eso. Está bien, Smith. Voy a mantener tu secreto en secreto. Sé que a ti, fantasma, no te gusta presumir de tus poderes. Lo que sea. Vamos. Levantó su arma, atravesó el polvo y entró en la sala del trono. El polvo le ardía en los ojos, pero decidió luchar contra el impulso de alejarse. Mientras tanto él como Smith avanzaban, pudieron ver cómo surgía una figura ágil justo frente a ellos. Ambos hombres levantaron sus armas y apuntaron a la figura cuando de repente. Este es el emperador Valerian Mensk. Este es mi palacio. Exijo saber quién eres y por qué has venido aquí. Cuando Jim escuchó eso, bajó su arma y suspiró aliviado. Se acercó a la figura y, cuando el polvo finalmente se desvaneció, pudo ver los rasgos familiares de Valerian Mensk justo frente a él. Maldita sea, Junior. Jim luego dijo con una amplia sonrisa en su rostro. Tienes que revisar la lista de invitados con más cuidado la próxima vez. ¿Estás bien? Cuando Valerian se dio cuenta de quién estaba parado frente a él, toda la presión y el miedo finalmente comenzaron a desvanecerse. Sí. Le dijo a Jim. Soy ahora.